Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de las animaciones avanzadas en Angular. En este caso vamos a seguir con las últimas animaciones avanzadas, que se trata de las secuencias, ¿vale? Y tenemos 4 tipos de secuencias. En grupo tenemos muchas animaciones que se aplican directamente sin respetar el orden, luego respetando el orden con el sequence, y luego de una determinada animación que dura un segundo, de ese segundo, como lo dividimos en diferentes partes ese segundo. Pues en la primera parte del segundo hazme esto, en la segunda esto, y en el momento final hazme esto. Eso lo conseguimos con el keyframes. Luego veremos la combinación del group y del sequence en el stagger, que lo que lo hace único es un delay que tiene. Y por último vamos a ver el view encapsulation, cuándo usarlo con las animaciones, porque esto es también muy importante en el tema del CSS. Vamos a ver el ejemplo que he preparado, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar el sequence. Este sequence es lo mismo que el concat map de RxJS, y básicamente es pues estas animaciones, ejecútalas en orden, primero una, luego otra, luego otra. Si os dais cuenta, aquí tengo este trigger, esta animación que se ejecuta aquí en este if, ¿vale? Se ejecuta ahí porque hago un if, porque la transición, el estado que espera es un enter cuando aparece en el DOM, ¿vale? Este div con estos elementos, primero, segundo y tercero, y luego le aplica un estilo y luego la secuencia, es decir, a cada uno de estos elementos de estos divs aplícales pues estas 3 animaciones en secuencia, ¿vale? Fijaros, si yo recargo, ¿vale? ¿Veis? Primero, segundo y tercero, y luego aparece por último el background color red, ¿vale? Van en secuencia. Luego debajo está el group. El group se diferencia básicamente del sequence en que no respeta el orden, directamente se ejecuta todo, que está aquí abajo, ¿vale? Fijaros, directamente se ejecuta todo a la vez. Y fijaros, ¿vale? Como cuando yo recargo, este tarda un poco más en ejecutar el background red porque va por orden, fijaros, ¿vale? Podéis ver ahí la diferencia entre los dos, ¿vale? Dependiendo de la casuística que tengamos, usaremos uno u otro. En tercer lugar tenemos el stagger, que es una combinación de estos dos anteriores, y lo que lo hace único es el delay que acepta al principio de cada animación, ¿vale? El stagger, por ejemplo, tenemos el timings, este es el delay, ¿vale? Que acepta, y luego tenemos el array de animaciones. Aquí podemos meter queries, transiciones, podemos jugar con lo que queramos, ¿vale? Pero en este caso hemos metido una animación para nuestros elementos, ¿vale? ¿Vale? Otra diferencia aquí en el stagger es que gracias a este timing, ¿vale? Si es positivo, las animaciones empiezan ejecutándose desde el primero que encuentra hasta el último, ¿vale? Luego, cuando salimos, empieza por detrás, por el último elemento. Si está negativo, empieza por el último, ¿vale? Fijaros que si yo lo escondo, empieza a esconder primero el tercero, ¿vale? ¿Lo veis? Si yo le doy, empieza a enseñaros el primero, ¿vale? Esto es importante también. Y bueno, básicamente eso, es una combinación de estos dos anteriores, y podemos jugar con el delay en positivo o negativo, dependiendo del orden que queramos que aparezca. Vamos a ver por último el keyframes, que es parecido al keyframes de CSS nativo, y lo que hace es dividir los segundos de animación que nosotros le pongamos, ¿vale? En pasos. Le podemos decir con este offset que de este medio segundo de la animación, ¿vale? En el paso 0. Porque esto va del 0 al 1, ¿vale? En el paso 0.3 del medio segundo haz esto. En el paso 0.6 del medio segundo haz esto. Y luego en el último, cuando ya se ha cumplido el medio segundo, hazme esto, ¿vale? Y es básicamente esto. Podemos jugar con ello. Y de igual manera esto pues acepta solo estilos. Me pensaba que también podíamos jugar, pero el keyframes, los steps, acepta solo estilos, ¿vale? Tenemos los estilos con lo que queramos y el offset.
y en el keyframes aquí, ¿vale? Pues hace las animaciones por lo que dure más los pasos dentro de eso, de lo que dure, ¿vale? Si vemos cuando en el live, ¿vale? Lo escala 0,5, lo traslada la Y otra vez a donde estaba, a los 50 píxeles, aquí me lo quita, lo traslada a 0 de nuestro div. De hecho, fijaros cómo lo mueve abajo del todo el div. El div a lo mejor me viene aquí abajo y lo mueve aquí. Y estas son las animaciones avanzadas que quería ver con vosotros, ¿vale? Acordaros, estos son muy fáciles y van en combinación junto con el query y demás que vimos en el vídeo anterior. Pues tenemos la secuencia que van en orden, el grupo que van en paralelo, les da igual el orden, el stagger que combina estos dos más un delay, y los keyframes que la animación pues la podemos dividir en pasos dentro del segundo o del tiempo que nosotros especifiquemos para la animación. Otra cosa, y por acabar el vídeo, ¿vale?, que me gustaría ver es el tema de la encapsulación. El tema de la encapsulación en un componente de Angular lo que hace es encapsularnos esos estilos, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes tipos de encapsulación que Angular nos provee para poder trabajar con nuestros estilos y que otros componentes no puedan hacer a ellos. Por ejemplo, el de por defecto que usa Angular, si nosotros no especificamos nada en el metadata del componente, es el emulated, ¿vale? ¿Qué hace esto? Pues los estilos que le apliquemos a nuestro componente en nuestro HTML, ¿vale? Se quedan en este scope, se quedan en este componente. Es decir, otro componente no puede acceder a los estilos que están aquí, son privados del componente, ¿vale? Esto es lo que está por defecto. Luego hay otro que es none para hacer los globales para toda la aplicación. Si yo me pongo una clase aquí y luego la quiero utilizar en otro componente externo, directamente la podría utilizar, porque lo que hace es Angular por detrás es me coge estas clases que yo pongo en mi CSS y cuando haga el build me las traslada al styles que tengo global, ¿vale? Y luego está el Shadow DOM. El Shadow DOM lo que hace es crear un elemento Shadow Root, ¿vale? Un Shadow Root, como podéis ver aquí, que esto es parecido a un iframe, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, y emula el Shadow DOM API del propio navegador, ¿vale?, para encapsular los estilos. Es decir, nos crea un elemento, si inspeccionamos el HTML, nos crea un elemento, a ver, lo guardamos así, vamos a verlo, ¿vale? De hecho, fijaros cómo ha cambiado todo esto, ¿vale?, porque ha hecho un Shadow DOM. Fijaros, nos crea aquí un Shadow Root, que es un elemento donde me mete aquí pues todos los estilos, ¿vale? Cuidado con esto, con el Shadow DOM, ¿vale? Porque el equipo de Angular, el team de Angular no lo recomienda usar junto con las animaciones. ¿Qué pasa con las animaciones? Que cuando nosotros hacemos queries y demás, ¿vale?, Angular por detrás no va a buscar estas animaciones dentro de este elemento Shadow Root que nos crea, ¿vale? Ellos directamente lo obvian, no van a buscar aquí, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado de declarar estilos y demás aquí con el Shadow DOM, ¿vale? Directamente no utilicéis el Shadow DOM, ¿vale? Utilicéis pues el none o el emulated, que ya viene por defecto. Esto de emulated es lo mismo que no ponerle nada, porque ya viene por defecto, ¿vale? Y ya está, esto es para que lo tengáis en cuenta y no lo utilicéis porque no lo recomiendan usar, ¿vale? Lo dejamos aquí y en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear animaciones reutilizables para utilizarlas en diferentes componentes, si van a ser las mismas. Espero que os haya gustado y dejar vuestros comentarios. Un saludo.